Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 29 de diciembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, pasa a tercer debate el presupuesto general del Estado modificado del año 2024. Pues, hay consenso en eliminar estas, tanto el vale digital como el subsidio a la gasolina. No se elimina el subsidio al tanque de 25 galones. Se ha anunciado que habrá nuevas regulaciones. Un día también en el que, bueno, ¿qué pasa en Udelas? Hoy vamos a tener a la rectora. Pues, la actual rectora está llamando a elecciones para el 2 de enero. Así que pareciera que a partir de ese día hay dos rectores. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso lo vamos a explicar. Sobre todo también la pugna entre Juan Diego Vázquez y Benicio Robinson sobre hombría. Un día en el que Maine se suma a Colorado, pues impidiendo la postulación de Donald Trump en un recurso que al final será una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Cuba termina con el peor año de su historia, tanto económicamente, bueno, con esa huida de más de 130 deportistas durante este año. Un día también en el que pues, los grupos sociales parece que serán los que le darán frente a estas intenciones, a este paquete de reformas que pretende pues, pasar el presidente argentino Javier Milei. Además, ayer en Pamplona se dio un hecho en España que puede marcar un antes y un después de la historia de este reino, pues con la decisión del Partido Socialista Obrero Español de unirse a Bildu, el partido de los herederos de ETA, para que alcanzasen la alcaldía de la capital navarra. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy, 29 de diciembre, culmina en pocos días el año 2023. Y a nombre de este colectivo, Fernando, a nombre suyo y mío, a toda nuestra audiencia, esperamos que sea un año en la que sus esperanzas, sus esfuerzos sean premiados con el éxito. Pero además de eso, es necesario en el año 24 tener una serie de cualidades para poder subsistir. Una de ellas es la tolerancia. Una de ellas también es la capacidad de poder tener un espíritu crítico para mirar las cosas, entendiendo el espíritu crítico como la búsqueda permanente de la verdad. No ser el dueño de la verdad, sino entender que la verdad es un proceso. Pero la verdad es única. Parece una contradicción, pero no lo es. Y entonces aprendamos a dialogar, a coexistir con un espíritu de respeto. Fernando. Eso no se logra si no es a través de la empatía. Y entonces, el problema es la poca empatía que hay en entonces nosotros debemos superar esa malquerencia y eso es irrespeto. A nosotros nos enseñaron de jóvenes, a usted, a mí, ¿no? A respetar. A respetar. Bien. Yo quisiera comenzar el programa para decirle en el mundo cómo vamos a arrancar en el 2024. Desearle feliz año a todos. Espero que la pasen bien. Pero también espero y dedíquele tiempo. El tiempo necesario para pensar en nuestro país, en su futuro, en cómo cada uno de nosotros, Fernando, podemos aportar al desarrollo nacional. Fíjese usted, y nos enfrentamos quizás a un mundo en la que hay una palabra por ahí que la están promoviendo como la palabra del año 23, que entra el 24 para desarrollarse con todo, que se llama la polarización. Quizás, Fernando, la palabra que más define y que más se utiliza en los análisis políticos, en las noticias, en el arte, en todo. La polarización del mundo, la polarización en España, la polarización en Guatemala, la polarización en Argentina, en Rusia. Bueno, allá los polarizados los polarizan. Los Estados Unidos, en fin. Entonces veamos un rápido bosquejo de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir en el 24. Voy a comenzar con un tema, Fernando, la economía. Es importante para todos nosotros. Y sobre todo para Panamá, que es un país súper conectado con el mundo.
no solamente por el canal de Panamá, que nos conecta con los puertos del mundo, miles de puertos del mundo, que tenemos clientes a lo largo del mundo. Panamá es uno de los países más conectados del mundo. Si hay un país que le interesa las relaciones internacionales, ese país es Panamá. Un rápido vistazo a las dos grandes economías del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, cuando llega la administración Biden a sustituir a la administración Trump, el proceso que había generado la COVID-19 había producido una caída en la economía global y la inflación durante el periodo inicial que llegó a límites de los más altos en los últimos 40 años. Pero una cosa tenemos que señalar en los Estados Unidos, que en la administración Biden, a lo largo de las medidas que tomó esa administración, la inflación está siendo dominada para colocarse del 7 y pico que estaba al 5.50, 5.75 en ese bracket, la inflación. La meta es 2%. Pero la lucha contra la inflación en los Estados Unidos se dio haciendo una cosa bien complicada de hacer, que es bajar la inflación y subir el empleo. Sí. Cuando una cosa parece contradictoria con la otra. Pero en los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Joe Biden, se crearon más de 13.4 millones hasta ahora de empleo. Y ha venido una caída de la inflación y una subida del empleo. Eso es una cosa interesante e importante, porque la economía de los Estados Unidos, todos sus indicadores, nos permiten decir con claridad que se encuentra sólida. Claro, cuando usted va a la microeconomía, a la economía individual, hay problemas que tienen que resolverse en algunas áreas, sobre todo impulsadas por una migración incontrolada. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York, una ciudad que yo conozco bien y que amo mucho. I love New York. Ha venido sufriendo los embates particularmente del ganador de Texas, que manda a la gente para allá, para Nueva York, como si fuera ganado. Hey. Entonces, usted se imagina en medio de este frío que hay en Nueva York, y que viene el frío, Nueva York se pone más frío en febrero. Sí. Entonces, la economía de los Estados Unidos logró recuperarse y se encuentra en uno de sus mejores estados. Mayores desarrollos de empleo, una baja inflación, 3%, un crecimiento bastante bueno. Si usted la compara con la economía china, que es la segunda economía del mundo, y China ha hecho avances importantísimos, pero en este momento las grandes agencias de análisis de riesgo soberano ya tienen dudas sobre el comportamiento de la economía china en los próximos 5 años. Por ejemplo, a diferencia de los Estados Unidos, en China se está produciendo una estanflación, es decir, una caída de crecimiento y que los precios están bajando. ¿Por qué? Por el consumo ha bajado. Y los ahorristas chinos perdieron miles de millones de dólares en la crisis inmobiliaria y en las crisis bancarias regionales. Y hay un déficit regional impresionante. Y hay más de 15% del desempleo juvenil. De manera que China está luchando con grandes desafíos y sobre todo en el momento en que aplica medidas de contención a la inversión privada que afectan el desarrollo de la misma y la competencia que se da con los Estados Unidos. Usted recuerda nada más, Fernando, aquello del globo. ¿Se acuerda aquel globo que Sí. Estados Unidos derribó por acá, globo. por Seattle. Carolina? No. Oh, sí, sí, sí. Venía de Alaska, pero lo pasaron en Carolina, por ahí fue que los derribaron. Eso tensó las relaciones y hay una guerra comercial. Afortunadamente, en este momento, las comunicaciones militares se han restablecido entre los Estados Unidos y China. Y digo afortunadamente porque hay que estar loco para pensar, ¿no? Que este es un problema de quién tiene más guerra. Aquí la guerra que hagan nuclear, todos vamos a perder. No se engañen en eso. Entonces yo saludo todo esfuerzo que se haga en materia de mantener la paz. Creo que ha hecho un esfuerzo
pero a China lo sorprende el 24 en medio de grandes problemas económicos, internos, y en medio de un mundo en confrontaciones globales que ponen nuevamente al sector de energía en uno de los pilares. Además, cuando se habla de economía, en realidad está hablando del sector energético, en discusión, y la disponibilidad de la energía será un factor importante en los próximos años, y particularmente el año pasado. Por ejemplo, terminamos el año con el barril del petróleo Texas en 80,5. No, 70. El que está en 80 es el 71, el barril está en $71, el barril de petróleo Texas internacional. A caída del petróleo, los precios, más la caída de la inflación. Si usted lo compara con nuestro, la economía es un tema importante en China, en Japón. En China y Japón, uno de los grandes problemas para el crecimiento es la baja tasa de nacimientos. Ujú. Entonces, cuando estos países comienzan a tener este tipo de problemas, uno tiene que mirar, nosotros los panameños, a todo este mundo del Pacífico Sur con bastante meditación. 74.31 es el precio del barril del West Texas Hoy. WTI. 74. 31. Sí, está por debajo del 80, está 74. O sea, No, el Brent también, 79.53. entonces, esto a nosotros nos debe tener en consideración que la economía, en términos generales, está sufriendo en muchas áreas. En los Estados Unidos, le cuento esto que le dije, y en China esto. Pero cuando usted mira países como Argentina, por ejemplo, en donde la inflación sobrepasa la inflación real, estos 150% de inflación real, Sí. esta no es la real, la inflación real es mucho mayor, Sí, por la pero- cantidad de subsidios y por la cantidad de emisión de monedas, etc. Entonces nos enfrentamos a un problema en Argentina de los más graves problemas que usted se puede pasar. Cuando un país se encuentra en la situación de Argentina, en la que se emitió demasiado papel moneda para llenar el vacío del crédito que se daba, de los subsidios que se estaban dando. Entonces, ¿qué pasa? La economía no produce. No es rentable producir. Muy parecido, Fernando, a la crisis que vivió, por ejemplo, Alemania post Segunda Guerra Mundial. La primera. No en la Segunda. En la Segunda Guerra Mundial, la liquidación de la infraestructura productiva de Alemania Ajá. llevó a la Alemania a prácticamente un colapso. En el 47, en 1947, post Segunda Guerra Sí, Mundial, crean el marco por eso. en el año de 1947, se da un plan de urgencia. Sí, el plan Marshall. Y también Alemania misma desarrolló su propio plan económico. Hay un estudio muy bien preparado de la historia de la economía alemana en ese periodo. Bueno, Argentina se encuentra sumida en una situación caótica. Salir de ahí no es fácil. Cualquiera que sea, será un precio altísimo. De hecho, las medidas de Milei han llamado a la movilización de los sindicatos acostumbrados a decidir en la parte económica, y para el 24 de enero hay manifestaciones, declaración de una huelga general de los sindicatos contra las medidas de Milei, pero en un país en donde las cosas están en los niveles en que se encuentran. Es que es complicado, Fernando, cualquier cosa que usted haga, porque los problemas son estructurales. Afortunadamente, el sector agropecuario de exportación se está recuperando rápidamente. Está estimulado. Y claro, claro. Y ahora hay políticas más claras y menos manos metidas en todo esto. Pero la economía sigue siendo un problema. Chile sigue siendo un problema en Bolivia, donde el litio se lo está peleando China y Rusia, en donde la pelea interna está llevando a situaciones muy serias, en donde hay escasez de dólares. Y también lo es en Ecuador y lo es en Colombia. En nuestro país, la economía que venía reponiéndose del COVID
y que las medidas anticíclicas que tomó el gobierno del presidente Cortizo y con su ministro de Economía, Héctor Alexandre, resolvieron el problema coyuntural y terminaremos el año 23 probablemente con un crecimiento cercano al 6%. Pero para el 24, por las decisiones que se empujaron en noviembre, vamos a tener un decrecimiento y una pérdida del grado de inversión, lo que a su vez va a tener un efecto enorme. Entonces la economía va a ser una cosa a la que tendremos que prestarle atención. En medio, no se olvide de la palabra polarización. Pero además de eso, nosotros nos vamos a enfrentar al problema migratorio con más fuerza. No es nuevo, es un problema en el cual nosotros solos no podemos resolver el problema. De hecho, ayer en la reunión del presidente de México con el secretario de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Interior, Mayorkas y Blinken, ahí se discutió mucho sobre migración y se crearon rutas para poder entrar a los Estados Unidos. Pero la migración sigue siendo un problema y seguirá siendo en el 24 un problema grave, multilateral, que seguirá desarrollándose. Hay 280 millones de migrantes producidos por las guerras internas, producidos por las pobrezas, la destrucción de la economía y de la democracia en Venezuela, el deterioro en Colombia, el deterioro que se está dando en Ecuador, migrantes que vienen de China, de todo lo que está pasando en África, que le conversamos. Entonces la migración es un tema que poco conversamos. Más de medio millón de migrantes pasaron por el país en el 23 contra 250.000 el año anterior y 125.000 en el 21. De manera que vamos duplicando por año. Si esta tendencia se mantendría en el 24, más de 1 millón pasarían por Panamá. Pero además de la economía, nosotros tenemos la generación de conflictos globales. El problema de Ucrania, por ejemplo, nada más ayer, Rusia lanzó 154 ataques aéreos contra Ucrania, de los cuales los ucranianos lograron derribar entre drones y misiles 114. Ese es el ataque más masivo en respuesta al hundimiento del barco en Crimea. Pero la defensa aérea, fortalecida ahora por los Patriots que mandó Japón, y que Rusia considera como una agresión a ellos. Ellos están agrediendo un territorio que no es de ellos. Y cuando el territorio se defiende, estos caballeros adoptan esta posición. Entonces los conflictos regionales, como este que está pasando en estas dos guerras y lo que está pasando en Israel, que está polarizando el mundo musulmán. Ya vio usted la discusión entre Netanyahu y el señor presidente de Turquía, Erdogan. Posiciones duras. Muy duras. Las posiciones de Israel, esta va a ser una guerra que va a durar meses, quizás más, abriendo otros frentes. Se están abriendo otros frentes. Está muriendo gente por miles, particularmente mujeres y niños. Entonces esto está afectando a Israel en su imagen internacional, pero también internamente. Y está afectando al mundo en general, porque los estrechos marítimos, entre ellos el canal de Suez, se ve afectado por los ataques que los hutis de Yemen están realizando con el apoyo de Irán. Ajá. Entonces todo esto, conflictos regionales, tendrán un efecto en las economías de cada uno de nuestros países, que nos afectarán en forma diversa. Y en la medida en que nosotros en Panamá perdamos el grado de inversión, nos va a ser más costoso a todos los empresarios y a todo el país financiarse en el extranjero. Y sobre todo nosotros que tenemos que financiar en dólares. Piénselo en este. Entonces, si usted mira esto, en el término, por ejemplo, de la justicia, a nivel global, el lawfare aplicado a la política, mire lo que ha pasado en los Estados Unidos en el año 23, que es un año histórico. En los Estados Unidos, en la historia de la nación que tienen 250 años. Bueno, por ahí. 248. Por ahí, vamos a redondearlo.
nunca se había destituido el speaker de la Cámara o el presidente de la Cámara de Representantes. Los republicanos votaron por primera vez en la historia al líder de la Cámara republicano. Y una minoría de 11, Fernando, logró crear un caos en la Cámara de Representantes. Y además de eso, es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que en el 23, un presidente de los Estados Unidos es juzgado en un proceso criminal, como Donald Trump. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos. Entonces, es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se está sacando de la papeleta presidencial anticipadamente a un candidato que goza de la simpatía en el Partido Republicano para las primarias. Ayer, Maine, el estado de Maine, la Corte Suprema de Justicia, decidió no poner en la boleta a Trump. Entonces, este uso de la justicia para fines políticos está generando una nueva situación en el mundo. La vimos nosotros con mucha fuerza en Guatemala, en donde la fiscal general Porras ha sido declarada la funcionaria más corrupta del año 23 en el mundo. Y ella inició todo un proceso preelectoral y postelectoral, ya confirmada el triunfo de Arévalo, para llevárselo en un golpe de Estado. Todavía no sabemos si tomará posesión el 14. Que el 14 de enero. Entonces, este lawfare se ha extendido a lo largo de nuestra región como un elemento de inestabilidad y vino para quedarse. Entonces ahora asume todo esto. Inestabilidad política, mare magnum que genera la economía y la guerra, la combinación de insatisfacciones generales, el uso de las redes sociales para expandir mentiras, ha generado una especie de frustración permanente en nuestros pueblos, que a su vez genera una desilusión, Fernando, contra el sistema democrático. Pero se fortalecen algunos regímenes autoritarios, como el caso de Putin, por ejemplo, como el caso, a pesar de los fracasos económicos, en Cuba. Nicaragua. Ayer daban por desaparecido a un obispo, que no lo encontraban. En un país pequeño, cuando usted se desaparece, es serio. En Panamá se desaparece un obispo, nosotros si no lo encontramos al día siguiente, a media hora ya estamos con problemas. Lo que está pasando en Venezuela, el futuro de Venezuela del 24 es tan oscuro como es la dictadura que actualmente gobierna. Ellos no quieren democracia. Ellos le tienen miedo a la democracia. Ellos están acostumbrados a manejarse como si el Estado fueran ellos. Y que PDVSA es de ellos, y que todo el cobre es de ellos, y que Guyana es de ellos. En esa situación, ellos saben, sin duda alguna, que una elección limpia, ellos pierden. No hay forma de que un gobierno pueda repetir. Hubo democracia en Argentina y nosotros le dijimos aquí, le podíamos predecir que Milei iba a ganar si corría contra el peronismo solo. Y efectivamente ganó con el 55%. Ganó ampliamente, 11% de diferencia. Pero toda esta situación de inestabilidad general nos debe llevar a los panameños entonces a poder entender que entramos a un año 24 de importancia estratégica para la República. En medio de grandes confusiones y en medio de un mundo caracterizado por la misma ansiedad de las masas en general y la misma facilidad con que engañaron, por ejemplo, en Chile, y lo ha dicho el propio presidente Boris, nosotros no tenemos que, si nada más Boris reconoce que sus exigencias del 19, y 20 y 21 eran incorrectas frente a la realidad. Okay. Y ahora le pide a la oposición que actúe como ellos no actuaron. Como nunca actuaron. Si usted mira esto, y mira lo que está haciendo Petro, mira lo que está pasando en Ecuador,
y mira lo que está pasando en Bolivia, y mira el desastre que está haciendo, perpetuando Maduro. Mira el año terrible que han pasado los cubanos. Pero mire que ha sido terrible este año para los cubanos. Y mire lo que el mundo en general se enfrenta. Mire lo que está pasando en España. Sí. Entonces, estas cosas nos deben hacer meditar que tenemos que tomar medidas correctivas. Y la principal medida correctiva es bregar con la verdad. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No se trata de más o menos dinero. Se trata de bregar con la verdad y hacerlo con respeto. Estos incidentes en la Asamblea, que no son nuevos en ningún lado del mundo. Sí. Esto que usted vio en Panamá ayer, de los irrespetos entre ellos mismos, se da se dio en los Estados Unidos, se está dando en Estados Unidos, se está dando en Canadá, se está dando en Asia, se está dando en Europa. Usted tiene que ver la Cámara, el Congreso, las Cortes españolas.